Hola, ¿cómo están? Soy Magdalena Olea, periodista de El Líbero, y junto a Natalia González, directora de Asuntos Constitucionales de Libertad y Desarrollo, les damos la bienvenida a todos a este ciclo de encuentros virtuales, conversaciones constitucionales, la recta final. Se trata de 5 charlas organizadas por Libertad y Desarrollo en alianza con El Líbero, que realizaremos entre marzo y abril, en las que conversaremos con los protagonistas del proceso, los convencionales constituyentes, para abordar los principales debates que están ocurriendo en la Convención Constitucional. Hoy día comenzaremos este ciclo conversando con dos grandes protagonistas. Estaremos con los convencionales constituyentes Tammy Pustilnik y Felipe Mena, hablando sobre Estado regional y autonomía, análisis de impacto, costos y beneficios para la población chilena. Esta conversación tendrá dos momentos. En un primer bloque, tanto Tami como Felipe tendrán entre 10 y 15 minutos para hablar, para exponer sobre este tema, y luego daremos paso a una breve ronda de preguntas. Bien, dicho esto, les damos la bienvenida a Tami y Felipe. Felipe en cualquier momento se va a conectar y se nos va a unir a la conversación. Tami, ¿cómo estás? Hola Bienvenida. Magdalena, muy buenos días, muy bien, gracias. Vamos a darte el paso entonces a tu exposición. Tami Pustilnik, tienes entre 12 a 15 minutos. Adelante. Bueno, súper, muy buenos días a todas y todos, un gusto saludarles, muchas gracias por la invitación. Entiendo que me van a acompañar con una presentación, no sé si, gracias, ahí las están poniendo. Bueno, efectivamente el tema que vamos a conversar el día de hoy es todo el avance que ha tenido la comisión número 3 de la Convención Constitucional, que es de forma jurídica de Estado. Y dentro de las cosas que ya se han aprobado por parte del Pleno es efectivamente el artículo primero que establece que Chile es un Estado regional. Entonces, dentro de las cosas marco que me gustaría comentarles el día de hoy es qué entendemos, ¿cierto?, por un Estado regional y finalmente si es que esto conversa, ¿cierto?, con el trabajo de otras comisiones. Entonces, lo primero que me gustaría decir y recalcar, ¿cierto?, ¿cuál es la diferencia entre lo que tenemos hoy en día, entre lo que es un Estado regional y lo que es un Estado federal? Que se ha dicho mucho que tal vez esto sería eventualmente un Estado federal camuflado. Entonces, lo primero que quiero dejar súper claro, o la pregunta que se hacen, ¿cierto?, es si seguiremos siendo un país único e indivisible, y la respuesta es sí, tajantemente sí. O sea, la propuesta aprobada por el Pleno ya y que pasa a la Comisión de Armonización mantiene la unidad, la indivisibilidad y la integridad del Estado. La autonomía, que es algo que particularmente también señala el artículo primero ya aprobado, la autonomía de las entidades regionales no es sinónimo de soberanía, sino que es un derecho que se ejerce internamente en cada entidad territorial en virtud, por supuesto, de los límites que va a establecer la Constitución y las leyes. ¿Y cuál es entonces la diferencia y por qué hablamos de un Estado regional y no hablamos de un Estado federal, ¿cierto? El Estado regional es la forma intermedia entre lo que es un Estado unitario y un Estado federal. En el Estado federal son los estados los que deciden ceder parte de sus atribuciones y por el contrario, cuando hablamos de un Estado regional, es el Estado central el que cede a las entidades subnacionales parte de sus competencias, sin perjuicio, por supuesto, de las competencias propias de cada entidad. Entonces, ser tajante de que seguiremos siendo un país único e indivisible y que esta autonomía no es sinónimo de soberanía, ¿cierto? Y en ese mismo sentido, ¿cuál es la otra gran diferencia con un Estado federal? Es que va a seguir existiendo una sola constitución, porque dentro de lo que es la unidad del Estado se manifiesta, entre otros aspectos, específicamente en que todas las regiones van a estar sujetas a un solo marco constitucional, el cual, de nuevo, determina las competencias, las atribuciones y también los límites, los cuales también tienen que sujetarse respecto de las asambleas regionales. Si podemos ir a la siguiente diapositiva. No, una anterior, perdón. Perdón, Cristian, la siguiente. Entonces, ¿cuáles son los principios en los cuales se organiza el Estado regional? Nosotros dentro del capítulo de forma jurídica de Estado podríamos dividirlo respecto de lo que son las disposiciones generales, después todo lo que va relacionado con región autónoma,
después todo lo que va relacionado con comunas autónomas, autonomías territoriales indígenas, territorios especiales, y después vamos a hablar de lo que es también la descentralización fiscal, que es particularmente lo que ya estamos discutiendo en el bloque 3 de la comisión. Entonces, las disposiciones generales son lo que, valga la redundancia, ¿cierto?, establece la base de lo que es ese Estado regional. Entonces, tenemos que, dentro de cuáles son los principios que rigen este Estado regional, encontramos, y quiero particularmente para que después podamos tener un espacio de conversación, especificar solamente alguno de ellos. Es importante, por ejemplo, dentro de lo que es el Estado regional, el principio de solidaridad, cooperación y asociatividad territorial. ¿Por qué? Porque como algo que también se nos ha consultado mucho, ¿cierto? En el sentido de, si es que nosotros promovemos la autonomía de las entidades territoriales, ¿qué pasa entonces si tenemos una región que tiene menor capacidad, ¿cierto?, financiera? ¿Cómo hacemos para que estas regiones o estas comunas también, ¿cierto?, que también son autónomas, cómo hacemos para que no se nos vayan quedando atrás? Y por lo tanto, el Estado regional se sujeta para que sea, ¿cierto?, practicable y promueva un crecimiento paralelo de las entidades territoriales, es que se sujeta bajo los principios de la solidaridad, de la cooperación y de la asociatividad. Y por supuesto también es importante hablar también del principio de equidad territorial, en el sentido de que también tenemos que hacer que las regiones, ¿cierto?, como ya les comentaba, vayan creciendo de forma paralela y no se nos quede ninguna región atrás. Dentro de los otros principios importantes de mencionar es el de las participaciones en las entidades territoriales, porque dentro de la descentralización para distribuir correctamente el poder a nivel territorial, la democracia, entre mayor democracia participativa que tengamos dentro de cada uno de los territorios, va a fortalecer la propia descentralización del poder y, por lo tanto, a nivel territorial. Algo que también me gustaría mencionar, que es muy interesante dentro de las propuestas y que también ya fue aprobado por el Pleno, es lo relacionado con los requisitos generales para la postulación y el ejercicio de los cargos regionales y comunales. En ese sentido, nosotros también nos hacemos cargo de una de las grandes demandas que se han escuchado a nivel regional, en el sentido de que se busca, ¿cierto?, que dentro de las autoridades que van a ejercer los cargos en la región autónoma, ya sea en la región, ya sea en la comuna, se busque alguna vinculación, ¿cierto?, con la entidad. Y en ese sentido, dentro de los requisitos que nosotros buscamos que cada autoridad tenga dentro de la región, específicamente señalamos lo importante que es que exista, como ya decía, una relación, una vinculación con el territorio por parte de cada una de las autoridades que van a querer postularse a alguno de los cargos de elección popular. Siguiente, por favor. Y entonces, ¿cómo se configuran las regiones autónomas? Dentro de lo que tenemos las autoridades regionales, uno es lo que es el gobierno regional y otro es la asamblea regional. Y acá es otra cosa que me gustaría también ser bastante clara, porque se ha dicho que esta propuesta podría promover cierto o establecer mayor burocracia, que generaría mayores cargos, que habría más órganos de los que actualmente existen. Y si se fijan en esta diapositiva, al menos tenemos exactamente los mismos órganos que hoy en día existen en las regiones. Es decir, tenemos un gobernador o una gobernadora regional y tenemos la asamblea regional, que pasa a reemplazar lo que hoy en día es el CORE. Y por lo tanto, de nuevo, tenemos solamente dos órganos exactamente, ¿cierto? Dos autoridades regionales tal cual como existe hoy en día. Solamente que los consejeros regionales pasan a ser asambleístas regionales. La siguiente, por favor. Entonces, respecto de lo que es el gobierno regional, es bastante parecido a la propuesta que, o sea, a lo que tenemos hoy en día, con la gran diferencia respecto de la autonomía, ¿cierto? Y por lo tanto, dentro de lo que es el gobierno regional, sigue siendo el órgano ejecutivo de la región autónoma y que su finalidad va a ser lograr el desarrollo social, cultural y económico de la región, y está representado por un gobernador o gobernadora regional que ejerce funciones administrativas y también ejerce funciones reglamentarias.
La siguiente, por favor. Y por otro lado, como ya les comentaba, el CORE pasa a ser lo que es la Asamblea Regional, que va a ser el órgano colegiado de representación regional y que va a estar dotado de potestades normativas, resolutivas y fiscalizadoras, que son las potestades que hoy en día tiene el CORE. Y en cuanto a los asambleístas regionales, una ley va a determinar el número, ¿cierto?, de cuántos asambleístas regionales vamos a tener en cada una de las regiones y también cuáles son los requisitos para poder acceder al cargo de asambleísta regional. Y al igual que existe hoy en día, la elección de estos asambleístas va a ser por sufragio universal, directo y secreto. Y acá solamente recordar a quienes hayan hecho un seguimiento mucho más acabado de toda la discusión dentro de esta comisión. En un momento la propuesta de la Comisión de Forma Jurídica de Estado era que la Asamblea Regional tuviese potestades legislativas. Y eso fue algo que el Pleno, voy a decir tajantemente, no estuvo de acuerdo y por lo tanto hoy en día la Asamblea Regional, como ya les digo, va a contar con las mismas potestades que cuenta el Consejo Regional. La siguiente, por favor. Y dentro de las características principales de la Asamblea Regional, como ya les decía, es que va a ser el órgano colegiado representativo de la región, va a ser un órgano autónomo, que va a contar con autonomía, ¿cierto? Que va a ser paritario y va a ser la representación, como ya decía, dentro de los territorios. Va a tener facultades deliberativas, fiscalizadoras y normativas, y la integración va a determinarla por la ley. Y además, algo importante y novedoso dentro de esta propuesta es lo que es relacionado con el estatuto regional. Es decir, la Asamblea Regional, a propuesta del gobernador o gobernadora regional, va a elaborar lo que es el estatuto regional. Y este estatuto regional tiene que ser aprobado por la misma Asamblea Regional, que después tenemos que someterlo a plebiscito por parte de la ciudadanía, de los habitantes de cada una de las regiones. La siguiente, por favor. Y algo que también es interesante dentro de esta nueva propuesta que nace de la Comisión de Forma Jurídica de Estado son los diferentes consejos que se crean. Uno es el Consejo Social Regional, que a diferencia de cómo venía en una propuesta original, que era parte de las autoridades de la región, eso quedó desestimado. Y hoy en día, como ya les comentaba en la diapositiva anterior, solamente la región va a tener la autoridad del gobernador, gobernadora, o bien de la Asamblea Regional, ¿cierto? Y el Consejo Social Regional va a ser un órgano colegiado también, que lo que busca es la representación de las organizaciones de la sociedad civil de una forma consultiva para que puedan participar también de las decisiones que se toman a nivel regional. Y en cuanto al Consejo de Gobernaciones y particularmente también el Consejo de Alcaldes o Alcaldesas, comentarles que esta última propuesta del Consejo de Alcaldes y Alcaldesas es una propuesta que nace de convencionales constituyentes de Chile Vamos, en cuanto a la importancia que es que las alcaldes y alcaldesas puedan también tener incidencia en lo que ocurre a nivel regional. Es decir, que este consejo pueda participar, ¿cierto?, de forma colegiada en lo que son las decisiones también que se toman a nivel regional. La siguiente, por favor. Creo que esta es la última, si no me equivoco, ¿cierto? Bueno, no sé cuánto me queda de tiempo, pero solo entonces volver a reiterar que en cuanto a la propuesta de un Estado regional es un tremendo avance en todo lo que nosotros vamos con efectivamente descentralizar el país, ¿cierto? De distribuir el poder de forma territorial. Y las preguntas que tal vez podrían ser más válidas en cuanto a qué es lo que gana Chile con un Estado regional. Y me gustaría principalmente mencionar tres cosas. Lo primero es autonomía, porque hoy en día existe un alto grado de centralización tanto política como administrativa, lo que impide que las regiones puedan tener mayor poder de decisión sobre sus recursos y los problemas que le afectan. Y por lo tanto, avanzar a que es un Estado regional que cuenta con entidades territoriales autónomas va a fortalecer, por lo tanto, ¿cierto?, que se pueda tomar que se tenga mayor poder de decisión en cada una de estas entidades territoriales. Lo segundo que gana Chile con un Estado regional es mayor control, porque al reducir la distancia entre lo que son los
gobiernos y la ciudadanía, lo que hace es que la descentralización se va a estimular, por lo tanto, la participación y mejora también los mecanismos de rendición de cuentas. Y lo tercero que gana Chile es relacionado con el desarrollo local, porque esto favorece la adopción de políticas que van a ser finalmente mejor informadas y adaptadas a las necesidades de cada territorio, haciéndose cargo de las demandas democratizadoras de la ciudadanía. Muy bien, muchas gracias por esa exposición, Tami Puslinik. Ahora vamos a saludar y vamos a darle el pase también al convencional Felipe Mena. Felipe, a ver, ahí está. Felipe, buenos días, ¿cómo estás? Hola Magdalena, muy buenos días. ¿Me escuchas bien? Súper bien, súper bien. Qué bueno. Bueno, te vamos a dar el pase para tu exposición ahora. Tú no estabas conectado al comienzo, así que te recuerdo, tienes entre 12 y 15 minutos para poder conversar sobre este tema. perfecto, muchas gracias. Obviamente un saludo a Tami y a cada una de las personas que están conectadas a esta hora de la mañana. Un día viernes. Primero, obviamente agradecer el espacio de Libertad de Desarrollo del Líbero para permitirnos exponer frente a estas propuestas ya que están en la nueva Constitución y obviamente lo que estamos discutiendo en la misma comisión. Segundo, valorar el respeto con el cual se ha dado la discusión en nuestra comisión. Hemos tenido diferentes intervenciones de otros convencionales que están lejos de ser lo mismo de cómo nos hemos llevado nosotros dentro de esta comisión forma de Estado. Y quiero comenzar señalando que todos los convencionales que participamos en la Comisión Forma de Estado no somos de Santiago, somos de regiones, entonces todos llegamos con una expectativa bastante alta frente a la comisión. Todos teníamos probablemente o creíamos tener un diagnóstico común y en esa línea partimos señalando de que la descentralización en el país había sido lenta, a veces torpe. ¿Y por qué lento y torpe? Porque recordemos que recién en el 2013 fueron electos los consejeros regionales, parte del gobierno regional. Ahí hubo un par de meses en donde los mismos intendentes que eran designados se sentaban en la misma mesa los consejeros regionales. Sin embargo, tuvieron que arreglar esa ley y poder escoger los mismos consejeros regionales su propio presidente. Hace poco fueron electos los gobernadores y ahora hay una mesa completa en donde cada uno de los que se sienta ahí son electos por la ciudadanía. Y este año, 2022, estamos recién pudiendo pedir desde los gobiernos regionales, desde las regiones, transferencias de competencias de acuerdo a la ley 21.074. Entonces, ¿qué veíamos nosotros, los de centro derecha en esa línea? Creíamos de que debíamos acelerar este proceso, creíamos que los municipios eran la base o la entidad fundamental de la división política administrativa del país, porque consideramos de que los municipios estaban mucho más cerca de la ciudadanía. Creíamos que siempre la ciudadanía, cuando tenía un inconveniente, una complicación, lo que hacía era tocar la puerta del municipio y lamentablemente el municipio no tenía atribuciones, no tenía competencias, menos tenía recursos y sobre todo los municipios que son más chicos, no estamos hablando de las capitales regionales ni provinciales, tenían que acudir o al gobierno regional o ir a pedirle a la Subdere que le entregue algunos recursos. Y eso obviamente se demoraba, era lento, no era eficiente y hacía desafectar o ayudó a la desafectación de la ciudadanía, de las personas, con obviamente las autoridades políticas. Y las regiones pasaban algo similar, la diferencia obviamente que hace poco están dirigidas por un gobernador. Antes era un intendente y evidentemente que había una toma de decisiones que era mucho más centralizada. Si bien había línea directa con los ministros, línea directa con la Subdere, evidentemente que se bajaba más la mirada nacional y muchas veces se tomaban las decisiones en Santiago, siendo que las personas en regiones tenían claridad suficiente para poder por lo menos incidir en esa decisión o participar en ella. Por ejemplo, lo que pasó en el plan paso a paso. Nosotros en la región de Los Ríos, no sé, nos abrieron las terrazas, pero en pleno invierno era imposible estar en terrazas porque hacía frío, llovía, o en la línea de las 2 horas que uno tenía para hacer trámites en un minuto. Estamos hablando de personas que viven en Coñaripe y que tenían que ir a Panguipulli, era imposible poder lograr y obviamente se solicitaba con mucha fuerza desde las regiones, pero como somos pocos a veces no se escucha. ¿Qué faltaba o qué ha ido faltando de acuerdo también a esta comisión de descentralización que creó el gobierno de la presidenta Bachelet?
una ley de renta regionales. Era necesario también avanzar en esa línea. Y si vemos lo que se propuso en esta comisión de descentralización, vemos que, insisto, se avanzó lento, torpe, porque de hecho esas más de 100 o cerca de 100 propuestas fueron solamente tomadas, creo que 3. ¿Le ha costado soltar el poder a Santiago? Sí, le ha costado. Y realmente no ha querido, no ha podido, o ha sido complejo, o no ven a las regiones como que ya han tomado han tenido las capacidades o el desarrollo suficiente para ir tomando cada vez más mejores y decisiones más complejas. Ejemplos, obviamente, hay muchos más, pero quiero simplemente ahora centrarme en algunas líneas de cómo se llegó a esta comisión, adicionalmente a este diagnóstico que en teoría era común. Los colectivos de izquierda lo que plantearon desde un comienzo era que el Estado unitario es un Estado fallido. ¿Ya? Ellos instauraron ese concepto o esa definición o esa conclusión de lo que hemos nosotros vivido estos últimos 30 años. Y señalaban también de que cuando nosotros presentamos una iniciativa de norma, que nos teníamos que no presentáramos la Constitución del 80, y resulta que obviamente nosotros no la estábamos presentando. Entonces, partimos en una diferencia bastante grande, porque nosotros lo que estábamos presentando en el Estado unitario descentralizado, tratando de avanzar mucho más, y de hecho, me infidencia, a mí siempre llegué con esta esperanza o expectativa de poder tener una constitución bastante minimalista. Sin embargo, el único capítulo que yo consideraba que tenía que tener mucho más detalle era el de descentralización, considerando de que no se había avanzado nada, o muy poco, y necesitamos, y lo digo porque he sido consejero regional 2 periodos, fui director de servicio, he trabajado en municipio y también he trabajado en Seremía. Entonces, en esa línea, uno entiende la relación que existe de las regiones con Santiago, y también de alguna manera uno puede ir aportando de cómo tiene que relacionarse hacia adelante. Recuerdo simplemente la composición de la convención. La centro derecha no alcanza ni el 25%, y obviamente nosotros en la comisión pasa exactamente lo mismo. Somos 6 convencionales de centro derecha. Y nosotros planteando un Estado unitario descentralizado, tratando de avanzar un poco más, inclusive eliminando el unitario, tratando de avanzar hacia un Estado descentralizado, probablemente tal, para poder tratar de llegar a acuerdos. La izquierda lo que quería era consagrar en la Constitución un Estado regional, que existiesen leyes regionales con competencias residuales en las regiones y con un estatuto regional que, dicho por la misma persona que lo presentó, eran mini constituciones. Entonces, en esa línea, ¿qué es lo que se aprobó? Se aprobó ya un Estado regional, plurinacional, y quiero detenerme aquí en un par de detalles, ¿ya? Porque nuestra comisión fue la que presentó un inciso frente a la plurinacionalidad. Ya no recuerdo cuál es el artículo, que no solamente tiene que hacerse la consulta a los pueblos originarios, sino que también se le tiene que pedir el consentimiento. Es decir, ellos tienen que dar el consentimiento frente a cualquier materia o asunto que afecte sus derechos o sus intereses. Y en esa línea, evidentemente que, desde mi punto de vista, fue un error, porque se entrega una especie de veto a los pueblos originarios. Segundo, cuando uno plantea el Estado regional, nosotros lo comentamos, lo dijimos, lo argumentamos, el Estado regional no está consagrado en ninguna constitución del mundo. Lo que está en España o en Italia, que fueron los dos referentes que utilizó la izquierda para trabajar esta primera parte, son estados que partieron de una manera distinta. Es decir, España no tiene nada y Italia partió de forma más unitaria. Sin embargo, al correr el tiempo en términos de transición, con las distintas modificaciones que se le han hecho a la Carta Magna, particularmente Italia, ahora ha sido considerado un Estado regional, un Estado medio de transición entre unitario a regionalización. Somos, o vamos a ser, el primer país que va a consagrar en su constitución que es un Estado regional. Bueno, y lo otro que nosotros incluimos fue las entidades territoriales. Primero se eliminaron las provincias. Yo me declaré viudo de las provincias porque hay provincias que tienen una entidad cultural, económica, como la provincia del Ranco, que es de mi región, y se eliminaron en un comienzo. Entonces se consagró que existían regiones, comunas, territorios especiales y autonomías territoriales indígenas. Nosotros conocemos las 3 primeras, y la última
no la conocíamos. Entonces encontrábamos que no era necesario incluir autonomías territoriales indígenas y menos darle el mismo carácter jurídico que una región y una comuna. Quiero pasar a tres cosas que yo creo que son positivas que se han ido aprobando de este primer bloque, ya que es la competencia preferente. Todos estábamos, no todos de acuerdo, nosotros queríamos ponerle subsidiariedad territorial, o da lo mismo, competencia preferente, proximidad ciudadana, creo que también hay algunos que lo han mencionado, y es que toda competencia que pueda ejercer el gobierno local la ejerza, y si no la puede ejercer el gobierno local, la ejerza el gobierno regional, y si no, el gobierno central. Y eso ya está establecido también, quizás podría haber quedado mejor redactado, pero eso ya está escrito en esta propuesta nueva constitución. El principio de diferenciación territorial, que habla de, reconoce primero la heterogeneidad que existe en el país, que existen las regiones, que existen las comunas y evidentemente que deberíamos tener políticas públicas distintas. Mi región, la región de los ríos, no es igual que Arica, particularmente en términos de construcción. Digo, una anécdota, para ahorrarse recursos, el Ministerio de Salud en un minuto determinado copió un SECOF, un diseño de SECOF de Santiago a Lago Ranco, a Riñinahue particularmente. El techo evidentemente era mucho más plano y no iba a aguantar la cantidad de lluvia que cae en Riñinahue, porque en Renca llueve, debe ser, no sé, el 10% de lo que llueve en Riñinahue. Es un ejemplo. En términos de políticas públicas, nosotros consideramos de que debe existir diferenciación territorial. Y además, la correspondencia entre competencias y recursos. Cada vez que se transfiere una competencia a los municipios y a las regiones, tenemos que entregarle recursos. ¿Qué cosa es? Lo otro complicado que se aprobó, que es una de las cosas que quiero complementar referente a lo que mencioné primero, es el estatuto. El estatuto quedó algo raro, porque de alguna manera hubo una suerte de acuerdo para que pasara por el Congreso, porque eso había rechazado el plenario. Sin embargo, terminó quedando que no pasa por el Congreso. Pareciera ser de que solamente el gobernador se la entrega a la Asamblea toma la determinación y después viene un plebiscito, pero ese plebiscito la Tami mencionó que existía, pero es vinculante, ¿ya? ¿Y qué puede tener el estatuto? Eso es lo relevante. El estatuto puede tener, primero, todo lo que tiene que ver la fiscalización de la Asamblea por el gobierno regional, y como lo hacen los dos, no hay ningún problema. Puede tener toda la organización del gobierno regional. Recordemos también que la Asamblea ya no es parte del gobierno regional. Es decir, cuando dicen que se cambia el Consejo Regional por la Asamblea, sí, pero no, porque no es parte del gobierno regional. El gobernador es el gobierno regional. También se ve los presupuestos regionales y se tramitan los presupuestos regionales de acuerdo a cómo está el estatuto regional. Hay varias competencias que están relacionadas del gobernador regional que están directamente en el estatuto y adicionalmente se le puede entregar todas las atribuciones adicionales en el estatuto al gobernador regional. Eso está ya consagrado en esta propuesta de nueva constitución. Además, obviamente, se entrega la posibilidad de que las regiones puedan tener empresas públicas, de esta solicitud de iniciativa de la competencia legislativa, pueden pedírsela al Congreso, ya también está aprobado, y adicionalmente lo que les decía la Tami respecto a la cantidad de personas que van a componer la Asamblea Regional. Sí, obviamente va a haber algo respecto a eso, una ley, pero además van a haber escaños reservados tanto en comunas, en regiones como en parlamento. Entonces, aquí quiero detenerme en el segundo bloque. El segundo bloque, por una conversación con la Tami, con Claudio, con Yarela, llegamos a acuerdos en gobiernos locales, donde presentamos cerca de 50 indicaciones, de las 50 más de 31 eran para suprimir, sin embargo, logramos llegar a acuerdos en algunas competencias, en algunas definiciones, en algunas composiciones que es muy importante porque creo que ese es el mandato también que tenemos nosotros como convencionales. Sin embargo, en territorios especiales y aún menos en autonomías territoriales indígenas, presentamos cosas totalmente distintas. Y ahí los territorios especiales, se reconoce o de alguna manera se generan una subclasificación de territorios especiales, uno de ultramar, el bioterritorio, y ahí en el ultramar ingresa la Antártida, Rapa Nui y Juan Fernández. Y autonomías territoriales indígenas vienen bien complejas de mi punto de vista. Vamos a ver qué dice el Pleno el próximo martes, ahí es cuando se va a votar. Y vienen bien complejas, ¿por qué? Porque se le da más autonomía que a la misma región y a la misma comuna. Se le da autonomía financiera, económica,
financiera, administrativa, política, lingüística y jurídica a las autonomías territoriales indígenas. Es decir, además de tener escaños reservados en cada una de las comunas, en cada una de las regiones, en el Congreso, vamos a tener autonomías territoriales indígenas que no sabemos dónde están todavía, pero van a ser solicitadas por los mismos pueblos indígenas, que van a ser solamente gobernados por ellos. Ahora, y bueno, tienen algunas competencias bien interesantes, desde mi punto de vista, yo creo que no corresponde, como por ejemplo que pueden recibir donaciones de organizaciones públicas y privadas del extranjero. Yo no entiendo por qué esa competencia se encuentra como posibilidad a las autonomías territoriales indígenas. De hecho, si nosotros comparamos las entidades territoriales en sí, evidentemente hay una gran diferencia entre las regiones, las comunas y las autonomías territoriales indígenas. Y termino señalando de que el tercer bloque está relacionado con descentralización fiscal, es algo que vamos a tratar de llegar a acuerdo. Hay 3 propuestas totalmente distintas de 3 bloques de convencionales, de 3 grupos de convencionales. Tenemos también la modernización del Estado, que creo que hay mucha más posibilidad de encontrar acuerdos con la izquierda, y además el bloque de ruralidad, que nosotros queremos que sea visibilizado porque de alguna manera lo hemos dejado de lado, sobre todo a muchas de las comunas que dependen de servicios públicos que se encuentran en las capitales regionales. Súper, muchas gracias Felipe por esa exposición, muy interesante a los dos. Muchas gracias Tami y Felipe. Ahora vamos a dar inicio al segundo bloque, a la ronda de preguntas, y para eso le voy a dar la palabra a Natalia González. Ahí, Natalia. Muchas gracias, Magdalena. Bueno, y agradecer a los convencionales no solamente por su disposición, sino por la claridad con la que exponen su visión acerca de lo que ya va aprobando la Comisión de Forma de Estado y el Pleno en esta materia. De escucharlos, surgen varias preguntas que dicen relación con si esta organización va a efectivamente poder lograr los objetivos de descentralización, en el sentido de cómo estas organizaciones regionales y autonomías territoriales indígenas se van coordinando con los niveles subnacionales y nacionales y cómo ello es claro o no para la población. Y en esa línea yo quisiera detenerme en el tema de las autonomías territoriales indígenas. Como ustedes bien saben, el Pleno esta semana y respecto a la Comisión de Sistema Político aprobó que Chile es un Estado plurinacional, reconoce una serie de naciones indígenas y les da la capacidad para autogobernarse. Y en esa línea, la Comisión de Forma de Estado en la que ustedes integran, esta semana, falta que pase por el Pleno, pero esta semana aprobó que existan autonomías, que tengan autonomía territorial, además, estas autonomías indígenas. Y lo que me llama profundamente la atención, más allá de estas coordinaciones con los otros niveles, es que quién va a otorgar el espacio de territorio que estas autonomías van a reclamar como propio es una entidad administrativa. ¿Y por qué me llama la atención? Porque en general la división político-administrativa del país ha sido siempre de resorte legal, es una ley que pasa por el Congreso Nacional, y sin embargo acá un pueblo indígena, a través, digamos, de apelar a su cultura, a la ocupación en el tiempo de los territorios, puede pedirle a una entidad administrativa que le otorgue un territorio en particular sobre el cual va a ejercer hasta el autogobierno. Yo quisiera preguntarles cómo se coordina esto con lo que eventualmente está haciendo el sistema político, que en principio, y a pesar de que fue rechazado, este es un tema que debía pasar por el Congreso Nacional con la aprobación de la Cámara Territorial. ¿No ven ustedes riesgos en que una entidad administrativa sea la que otorgue un territorio sobre el cual hay autonomía financiera, política, administrativa? Tami y Felipe, les abro la palabra. ¿Parto yo? Dale. Como quieras, Tami. Hola Felipe, ¿cómo estás? Bueno, parte tú mejor, sí, parte tú, y ahí después yo respondo mejor. Dale, Felipe. Ya. Bueno, yo tengo las mismas consultas que tú, Natalia. No desconozco, digamos, porque lo hemos conversado con Tami en particular, el tema de la autonomía territorial indígena, eso es una realidad. Y obviamente hay inquietud referente justamente a la creación de las autonomías territoriales indígenas. Sin embargo, creo que justamente ese inciso al cual tú mencionas también choca o colisiona con el inciso tercero del artículo 2 que aprobamos nosotros. Y ahí habla porque la creación, modificación, delimitación y supresión de las entidades territoriales deberá considerar criterios objetivos de función de antecedentes históricos, geográficos, sociales, culturales, ecosistémicos y económicos, garantizando
la participación popular democrática y vinculante de sus habitantes. Eso también ya está escrito en la nueva Constitución. Entonces, y las autonomías territoriales indígenas son entidades territoriales. Por lo tanto, de alguna manera, si en mi región, y esta es mi mirada, se quiere crear por un grupo o por el pueblo indígena mapuche, huilliche, una autonomía territorial indígena y la presenta al órgano administrativo, tiene que haber una participación vinculante del territorio al cual va a afectar. ¿Ya? Esa es mi mirada. Entonces, creo que hay algunos grises, algunos nudos medios complejos que probablemente o va a tener que zanjar armonización o va a tener que interpretar el legislador en el momento que esto se tenga que implementar. Así que yo tengo también esas dudas, creo que va a haber una complicación, primero va a haber confusión, segundo, van a haber diferencias brutales entre las autoridades electas por las comunas y las regiones en donde van a querer instalar o van a querer solicitar esta autonomía territorial indígena. Y tercero, si es que llega a suceder todo eso y debe haber un órgano administrativo, como se señala, y no sea una ley, tiene que haber un plebiscito vinculante a las personas que se vean afectadas. En ese sentido, son afectadas todos los que participan o habitan en la región o en la comuna determinada. Tami. Muchas gracias. Bueno, primero decir que, o resaltar, ¿cierto?, que esto es algo que aprobó la comisión. Todavía tiene que pasar por el Pleno, si es que el Pleno lo rechaza, tiene que volver a la comisión para hacer una nueva propuesta, tiene que ir de nuevo al Pleno. Entonces, todas estas eventuales inquietudes que son bastante válidas, todavía hay mucho por avanzar. Eso es lo primero que quiero decir. Lo segundo, y solamente en términos generales, es importante entender que dentro de los derechos colectivos más importantes de los pueblos indígenas se encuentran los vinculados a las tierras de ocupación ancestral, donde estos pueblos, ¿cierto?, han desarrollado sus ámbitos distintos de existencia. Entonces, dentro del asunto de tierras y territorios para los pueblos indígenas, tiene varias dimensiones, particularmente lo que es el ámbito jurisdiccional y otras que se relacionan directamente con lo que es la propiedad o de uso, ¿cierto?, y el control de tierras. Lo que nosotros estamos discutiendo en nuestra Comisión de Forma Jurídica de Estado es la dimensión jurisdiccional, no de propiedad, no de uso, no de control, ¿cierto? La dimensión jurisdiccional, que en el fondo va a ser un territorio indígena, un espacio de territorio donde se van a ejercer, como bien decías tú, Natalia, poderes de autonomía, de autogobierno local, de acuerdo específicamente a pautas históricas o tradicionales de la autoridad indígena. Y esto es algo que va en correcta concordancia con lo que establece el derecho internacional de los pueblos indígenas, no solamente la Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas, sino que también específicamente el Convenio 169, que es un tratado internacional que es vinculante para el Estado de Chile. Entonces, respecto de lo que es las autonomías territoriales indígenas, es materializar principalmente el derecho de libre determinación, ¿cierto? Que en el fondo es que tengan el derecho a la autonomía o al autogobierno en cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales. Y eso es importante, asuntos internos y locales respecto del propio pueblo originario. Entonces, eso solamente para que estas inquietudes, que son temas, yo entiendo, bastante nuevos, ¿cierto? O que no se han conversado mucho en el país, es algo que ocurre, es algo que existe a nivel comparado y además va en la línea de lo que es el derecho internacional de los derechos humanos. Sí. Y ahora, en cuanto a la segunda preocupación que tú comentabas, o quién las decreta, ¿cierto? Si es un órgano administrativo o es el Congreso, lo que salió de la comisión, como bien comentabas tú, Natalia, es que efectivamente va a ser un órgano administrativo. Al menos yo, y en eso me acerco más a la postura de Felipe, yo soy de la postura que esto debería ser materia de ley, porque como bien comenta Felipe, el artículo 2 ya aprobado por el Pleno, desde nuestro primer informe, ¿cierto?, establece que las autonomías territoriales indígenas son una entidad territorial, al igual que las regiones y que las comunas, y por lo tanto, desde mi perspectiva, si son entidades territoriales, al igual que las regiones y que las comunas, que estas sí se aprueban por ley, me parece entonces que la consecuencia lógica es que estas otras entidades territoriales, es decir, las autonomías territoriales indígenas, también sean aprobadas por ley, es decir, que pasen por el Congreso. Yo quiero colgarme acá de la pregunta de Natalia y de este tema que estamos conversando.
sobre la autonomía territorial e indígena y preguntarles cuáles son realmente las implicancias que tiene la autonomía territorial, sobre todo considerando, o bueno, yendo un poco hacia atrás, cuando vimos la interrupción de la caravana de la ministra de Interior, Isquia Siche, que no pudo ingresar a Temucuicui, y eso generó un debate sobre si se puede o no circular libremente por vías públicas, o como dijo la convencional Rosa Catrileo, habría que pedir una autorización para ingresar a ese territorio específico, una vez que si es que esto llega al Pleno y esto se aprueba, ¿no? Entonces, quiero considerar ese hecho y preguntarles, bueno, cuáles son las implicancias de la autonomía territorial, qué pasa en este caso con el libre tránsito, y si habría o no que preguntarles a las distintas autoridades de cada pueblo si es que se puede ingresar o no a un territorio determinado en ese caso, ¿no? Tami. Perdón, es que estaba escribiendo por el chat que escuché a medias la pregunta, no sé si soy yo o a Magdalena se le fue la señal, disculpen. Tami, si quieres, ¿me escuchas a mí? Si quieres yo te puedo reiterar. Ahí sí, perdón, disculpen. No, que Magdalena decía cuáles son las implicancias prácticas para la población de tener autonomías territoriales indígenas. O sea, eventualmente, por ejemplo, una región que tiene una autonomía territorial indígena consagrada y que se autogobierna, ¿pueden el resto de los nacionales que no forman parte de ese territorio indígena circular libremente por esos territorios? ¿Hay que pedir una autorización? Eventualmente para desarrollar actividades económicas o productivas, esa región, ese autogobierno también dice relación con esas actividades. ¿Cómo conversa la población en general con las autonomías y las facultades que tienen estos territorios indígenas? Súper, gracias por repetirme la pregunta, disculpen. Mira, respecto de la libertad de tránsito, yo creo que Felipe, mejor que nadie, podría contestar dar esa respuesta, porque dentro de los principios de disposiciones generales que nosotros propusimos, que era particularmente una propuesta que venía tanto de independientes no neutrales como el colectivo socialista, era que, por supuesto, dentro de todas las entidades territoriales, ¿cierto?, donde también están las autonomías territoriales indígenas, había una libertad de tránsito y ninguna autoridad podía impedir el libre tránsito, la libertad, ¿cierto?, de los bienes o servicios de una u otra entidad. Y eso fue rechazado por el Pleno, por distintos argumentos, y con Felipe conversamos eso durante ese día en el Pleno. Entonces, muy interesante porque aun cuando uno podría decir que no era necesario ponerlo expresamente, que esos fueron uno de los argumentos, a lo menos desde el colectivo socialista, independientes no neutrales, nosotros expresamente queríamos establecer dentro de las disposiciones generales que, por supuesto, claramente no se puede impedir la libertad de tránsito de ninguna entidad territorial, tanto de regiones, tanto de las comunas, tanto de las autonomías territoriales indígenas, no se puede limitar la libertad de tránsito ni la libertad de bienes ni servicios. Y en cuanto a la segunda pregunta, Natalia, era sobre, perdón. La implicancia respecto de actividades productivas, económicas y otras implicancias que puede tener para el libre desarrollo de otros y ejercicio de otros derechos, como la libertad de emprender, realizar actividades económicas, derecho de propiedad, ¿se sujetan a otras reglas en esta autonomía? Ya, perdón, es que estoy con muy mal internet, discúlpenme. Ya, creo que escuché bien. No, por supuesto, o sea, nosotros también lo decimos, al igual que cualquier otra entidad territorial, se sujetan a las mismas normas del que establece la Constitución y las leyes. No se puede limitar ningún derecho fundamental, no se puede limitar ninguna libertad ni derecho. Entonces, la verdad es que es importante, o sea, entiendo que sean inquietudes súper válidas y que bueno que las consulten para poder también desmitificarlas desde ya. O sea, claramente las autonomías territoriales indígenas, como cualquier otra entidad territorial, no van a poder limitar ningún derecho fundamental. Bien, muchas gracias, Tami. Felipe, ¿cómo ves tú ese tema? Oye, lo que pasa es que con la Tami conversamos el tema de la libertad de tránsito, creo que era el 15 o el 17, no me acuerdo, del artículo, que de hecho insistieron. Nosotros lo rechazamos en el plenario, volvió, después insistieron y después se cayó de nuevo. Y yo le decía a Tami, pero ¿por qué es necesario incluirlo en la Constitución? ¿Por qué alguien te puede prohibir el paso en alguna comuna, región o autonomía territorial indígena? Y justo después pasó lo de la ministra y dije, ya, entonces todos tenían el temor de que efectivamente al consagrar en la Constitución que existen autonomías territoriales indígenas, podrían llegar en algún minuto a prohibir el paso.
no sé si eso era el temor, no sé si era la razón final, no creo que haya sido así también, obviamente, pero evidentemente nosotros creíamos de que no era necesario en ningún caso incorporarlo a la Constitución porque nadie te puede prohibir el paso por ninguna comuna en ningún camino público, ¿ya? Y evidentemente ahí lo que falta es Estado de Derecho y ahí lo que falta es que exista el Estado, más que nosotros digamos, oye, porque vamos con la Constitución, nos van a dejar pasar, eso no creo, ¿ya? Entonces, creo que es un derecho fundamental y evidentemente no debería estar porque nadie lo puede prohibir. Y la segunda pregunta está relacionada con las actividades productivas de las entidades territoriales. Mira, sí, el gran problema de esto es que como es algo nuevo, que no tenemos claridad y lo están tomando en distintas comisiones, evidentemente que tenemos incertidumbre, genera confusión, genera tratar de vislumbrar diferentes escenarios probables frente a cómo se implementaría una autonomía territorial indígena. Y como no tenemos aprobado nada todavía de contenido de autonomía territorial indígena, porque esto tiene directa relación, de mi punto de vista, con la restitución de tierra. Es decir, si creamos una autonomía territorial indígena, lo consagra el órgano administrativo, vamos a ver cómo queda la restitución de tierra en derechos fundamentales y probablemente vaya camino hacia eso. Entonces, yo lo que digo, Tami, en esa línea es que como no hay certeza, no hay claridad de cómo se está enfrentando efectivamente todo la plurinacionalidad y cuál es el efecto concreto que todo esto tiene, tenemos muchas dudas. Y en esa línea solamente dos competencias exclusivas que se le entrega a la autonomía territorial indígena. Uno es aprovechar, gestionar y administrar preferentemente los bienes comunes naturales y el patrimonio material e inmaterial de los pueblos nacionales. Entonces, cuando habla de los bienes comunes naturales, está bien, ser lo establecido presente Constitución y la legislación. Sin embargo, en todos los artículos prácticamente, porque lo que ha transversalizado la discusión y la propuesta de nueva Constitución es el concepto de indígena, es decir, todo relacionado a los derechos de los pueblos originarios. Entonces, en esa línea, evidentemente que hay una duda si es que se llega a aprobar esto, de que aprovechar, gestionar y administrar preferentemente los bienes comunes naturales, que ya están bien definidos en medio ambiente, que todavía no se aprueban, entonces por eso va por distintos caminos. Podemos ver cuál sería el efecto, que eso, quizás no ver, pero por lo menos vislumbrar algunos escenarios, cuáles serían los efectos que pudiese provocar aquello. Y lo otro, preservar, resguardar y administrar el patrimonio cultural, espiritual, artístico, arqueológico, ceremonial, bioantropológico, la soberanía alimentaria. Entonces, ese tipo de cosas, la propiedad intelectual. Entonces, creo que y sale del respectivo territorio autonómico, y eso no tiene relación a la ley, no como la anterior. Entonces, en esa línea, insisto, aquí lo que hay, como no hay claridad 100%, y a veces tú sabes que se va a aprobar un inciso, no el artículo completo, cuál es el efecto que puede generar lo que se vaya a aprobar en el plenario en el territorio, insisto, con mi región. Y eso solamente hoy genera incertidumbre y confusión en la ciudadanía y también en las autoridades electas. Sí, efectivamente, a partir de las respuestas de ustedes surgen nuevas dudas, ¿no es cierto? Por de pronto en la Comisión de Forma de Estado, y ya es parte de la propuesta que aprobó el Pleno, además se consagra, por ejemplo, que, como bien decía Felipe y Tami, cuando van a haber actividades que afectan a los pueblos originarios, no solamente tiene que haber una consulta, sino que un consentimiento previo, y esto se va sumando a los niveles de autonomía que tienen estos territorios y pueblos, que de alguna manera hacia la población hoy día despierta bastantes inquietudes o dudas o interrogantes respecto a cuáles son las capacidades, las actividades que se van a poder ejercer. Yo los quiero llevar al tema ahora de las asambleas regionales. Esta semana, muy recientemente, se aprobó por el Pleno que las asambleas regionales tengan la potestad de ejecución, una potestad reglamentaria de ejecución de la ley, y además que le puedan pedir al Congreso, que no sabemos si va a ser Congreso plurinacional, si son dos congresos, solo está discutiendo el sistema político, pero que le pueda pedir al Congreso una delegación de facultades legislativas. Hace unos días atrás hubo de alguna manera una suerte como de tranquilidad de que las asambleas regionales no tuvieran facultades legislativas por la dispersión normativa que eso genera y eventualmente el arbitraje normativo que también incentiva, ¿no es cierto? Pero hoy día van a poder pedirle facultades legislativas y según yo aprecio el texto, y ustedes me podrán complementar, no hay un marco orientador o limitaciones sobre cuáles facultades legislativas va a poder tener o no la región, sino que más bien el Congreso decidirá
bastante libremente, y por otro lado puede reglamentar las leyes. Entonces, uno se pregunta en casos bien concretos, pero por ejemplo, una ley que establezca obligaciones o nuevos pasos en el sistema de protección de impacto ambiental. La región puede dictar un reglamento para ejecutarla completamente distinto del de la región del lado, respetando el marco legal. ¿Hay alguna coordinación con el nivel central que probablemente también va a dictar un reglamento sobre la materia? Y en el tema legislativo, ¿creen ustedes que debiera haber limitaciones? Uno dice, bueno, las cuestiones netamente regionales, pero si alguien quisiera regular, por ejemplo, las empresas públicas regionales, ¿es una ley regional o debiera ser una ley nacional? Les pregunto esto porque son temas bien abiertos, pero uno intenta dibujar o bajar estas propuestas a la cosa más concreta. ¿Cuáles son las limitaciones en materia de facultades delegadas del Congreso a las asambleas regionales y cómo visualizan la coordinación o descoordinación con el nivel central en la potestad reglamentaria? Tami. Sí. Gracias. Bueno, primero, solo hacerme cargo, no hay temor, Felipe, yo creo que igual es importante no hacer esas afirmaciones porque al final esas inquietudes que se generan, que son súper válidas, como decía Natalia, son por estos comentarios. La razón por la cual se presentó el artículo de la libertad de tránsito y circulación en ningún caso fue por temor a que alguien lo pudiese impedir. Creo que es importante tener cuidado con esas afirmaciones, sobre todo porque esto es un artículo copiado de la Constitución española, que es, como bien decía Felipe en su momento, donde nos basamos respecto de este Estado regional. Entonces, y era respecto de todas las entidades territoriales y no particularmente respecto a las autonomías territoriales indígenas, solamente para dejarlo claro. Ahora, sobre la pregunta que nos hace Natalia, efectivamente lo que ya fue aprobado por el Pleno es que las asambleas regionales van a tener potestad reglamentaria, ¿cierto? Y además existe esta posibilidad a futuro, cuando nosotros decimos que cuando ya las regiones tengan una autonomía un poco más como condensada, puedan pedir eventualmente el traslado de la potestad legislativa al Congreso sobre determinadas materias. Entonces, en cuanto a la pregunta que tú haces sobre como con cuánta libertad, por ejemplo, respecto a la potestad reglamentaria de ejecución de ley solo, por lo tanto, va a poder ejercerse previa habilitación legal, ¿cierto? Entonces, en cuanto al límite o a esta libertad que preguntas tú, es claramente la que va a establecer el legislador democráticamente electo, considerando obviamente también lo indicado en la Constitución y en cuanto al principio de supremacía constitucional. Y aquí volver a recordar algo que dije al comienzo en mi presentación. Acá no estamos frente a un Estado federal, esto es un Estado regional y que por lo tanto se dan dentro del marco de una Constitución nacional y de una legislación nacional. Y por lo tanto esta libertad, ¿cierto?, para legislar va a estar específicamente regulada por el límite que el Congreso, ya sea como bien decías tú, todavía no sabemos qué va a pasar con la comisión número 1, si va a ser una segunda cámara territorial, si hoy en día ya se habla de un Congreso de las regiones, pero eventualmente el Congreso, ¿cierto?, sea la primera o la segunda cámara, o Congreso, dependiendo de lo que quede, va a ser lo que establezca, obviamente, estos límites y los contrapesos regionales. Entonces, importante explicarle a las personas que esto no es una libertad total ni absoluta, que es una libertad que, por supuesto, se da dentro del marco, de nuevo, de un Estado regional, que en estricto rigor, y acá también me hago cargo de algo que dijo Felipe al comienzo, en estricto rigor esto sigue siendo un Estado unitario, y eso es algo que yo he dicho muchas veces. Cuando uno habla del Estado regional, dentro de la teoría, ¿cierto?, existe lo que es la familia de los Estados unitarios, específicamente una de ellas es un Estado regional. Entonces, en ese sentido, tanto como Italia, como España, como Colombia, la libertad la va a definir de nuevo, por supuesto, la ley y la convivencia, ¿cierto?, con este Estado unitario, en cuanto al Congreso. Y respecto de la segunda pregunta que hace sobre esta inquietud que tienes respecto de las coordinaciones, ¿cierto?, explicarle también a las personas que existen varios artículos ya aprobados por el Pleno y vienen otros más que también van en la misma línea, que hablan de la coordinación, porque es algo que yo también dije durante mi presentación. Un Estado regional que promueve la autonomía, precisamente la coordinación es uno de los pilares fundamentales para que esta autonomía converse correctamente con el Estado central y no se nos quede nadie atrás. Entonces, existe bastante evidencia en cuanto a que si es que los procesos de descentralización no van acompañados de mecanismos de coordinación,
muchas veces tienden a ser ineficientes, y por eso desde la Comisión de Forma Jurídica de Estado nos hicimos bien cargo de la importancia de la coordinación, ¿cierto?, que tenga que existir entre las distintas entidades territoriales y, por supuesto, también desde el punto de vista a nivel central. Y perdón que me alargue, pero el gran problema que hemos tenido en Chile con el Estado unitario, y acá también me hago cargo de algo que dijo Felipe, de que dijo que todos mencionaron que el Estado unitario había fracasado, que todos les decían que ellos proponían artículos de la Constitución del 80. También, Felipe, por favor, no generalicemos, tú sabes que no es así. Pero el gran problema que hemos tenido en Chile con el Estado unitario es que no ha promovido la coordinación, ¿cierto? Y que al final precisamente ha sido una imposición de leyes o de políticas públicas que no generan espacio para la coordinación entre las entidades territoriales, entre las regiones o intrarregional, ¿cierto? Y por lo tanto, los gobiernos regionales no tienen ni recursos ni atribuciones para poder coordinarse, sino que finalmente lo que hacen es ejecutar conforme a lo que establece el gobierno central. Y en ese sentido, por lo tanto, es tan importante la coordinación. Y esta inquietud que planteas tú, Natalia, de nuevo, nosotros nos hacemos muchísimo cargo de ello porque creemos de nuevo que es un pilar esencial de lo que es el Estado regional. Quizás ahí nos quedan 5 minutos de conversación, pero quizás ahí es claro, de qué manera se van a coordinar para no provocar esa tensión que se puede producir quizás entre las regiones y el gobierno central, ¿no? O sea, en el fondo, cómo proteger la unidad de Chile o de país, digamos, como nación chilena, y cuáles serían las competencias que tiene el Estado central versus las entidades territoriales o regionales, y qué pasa con ese, o sea, dónde está la línea, o qué pasa con esa tensión que se podría producir eventualmente, ¿no? Felipe. Oye, hay varias cosas. Lamentablemente, si nos quedan 5 minutos, no vamos a poder abordarlas todas. Si nos vamos a la Constitución colombiana, y Tami, yo sé que no fuiste tú, yo puedo generalizar, pero evidentemente contigo y con varios otros hemos tenido hoy, sobre todo, una muy buena relación. Y eso yo lo he dicho acá, lo he dicho en todas partes donde he podido, porque creo que es rescatable, respetable y valorable lo que se está dando en la comisión. En la Constitución colombiana, señala que Colombia es un Estado unitario. A la autonomía territorial indígena le entrega las competencias por ley, y a quien le entrega prácticamente competencias específicas para que puedan resolver mejor los problemas de la ciudadanía es a las comunas. A mí me gusta mucho ese estilo de Estado, más que un Estado español o un Estado italiano, por diferentes razones. Y cuando hablan de Estado regional, bueno, ya se logró que está consagrado el Estado regional. La Tami dice que es unitario. De hecho, al principio con la Tami decía, podríamos tener un Estado regional, pero de la familia de los unitarios. Y dije, ya, Tami, podemos quizás avanzar hacia allá. Pero lo que se presentó al comienzo, de mi punto de vista, era completamente federal. Inclusive le dejaba competencias específicas al Congreso, siendo que tampoco es competencia nuestra, el Poder Legislativo pero no eso era no era una iniciativa de todas las personas de la Constitución, Felipe. De nuevo, no generalicemos. Está bien, pero venía fuerte eso, competencias concurrentes legislativas. Habían varias cosas que obviamente encontramos que era un poco más allá de lo regional y estaba más ligado hacia lo federal, y lo que estamos entregando hoy es algo, no sé, para mí no es un Estado regional como por definición, porque no tiene hoy distintos centros de impulsión legislativa, es decir, podría llegar a tener, pero no los tiene, y para mí esa es la base principal, más allá que la entregue, que se entregue de arriba hacia abajo. Y lo que tenemos son unos estatutos que no sabemos qué van a poder contemplar si no tienen finalmente una pasada por el Congreso, ¿ya? Entonces yo creo que ahí están los nudos, y también la Tami lo sabe, que es resorte también de la Comisión 1, nosotros tratar de resolverlo, que pase por el Congreso, control de constitucionalidad, y poder así obviamente tener unos estatutos que estén rígidos o bien limitados para que no exista esa diferenciación que plantea Magdalena. Y respecto a la competencia o la potestad reglamentaria, a ver, yo creo que las limitaciones se aplica a la regla general en este caso. Porque en el sentido de que evidentemente la potestad reglamentaria de ejecución se encuentra circunscrita al contenido de la ley que se entra a ejecutar. Entonces, no más allá, no le estamos dando más allá, de mi punto de vista, ese es mi punto de vista, y de hecho yo iba a votar a favor del 8, pero como nadie, ni la Tami ni yo, que éramos los que siempre pedíamos votación separada,
finalmente yo rechacé porque venía con la solicitud de potestad legislativa. Y esto de la solicitud de potestad legislativa, hay muchos que votaron a favor diciendo, oye, ese Congreso jamás se la va a dar. Entonces, pero entonces no la aprobemos. ¿Para qué la vamos a tener? Claro, porque el Estado regional tiene que tener algo de, esto no es para ti, Tami, algo de competencia legislativa y por último que la pueda solicitar, porque también había sido propuesto lo que tenga iniciativa legislativa y yo creo que está relacionado a eso. Creo que sigue habiendo confusión, creo que siguen habiendo nuevos espacios grises y evidentemente que nosotros tenemos la responsabilidad, tanto la centro-derecha, independiente de los pocos que seamos, como el equipo de la TAMI y también todas las otras izquierdas, en ir mejorando lo que ya está escrito. No podemos nosotros entregarle algo que colisione a armonización, porque armonización no tiene, y yo creo que no debería tener, esas facultades de poder tomar decisiones que cambien los efectos que pudiesen provocar los artículos ya aprobados. ¿Ya? Perfecto. Si es que... Eso. Muchas gracias, Felipe y Tami. Bueno, son las 9:30, ustedes están citados al pleno ahora y para respetar nuestros compromisos y su tiempo, vamos a ir cerrando este encuentro. Yo quisiera agradecerles especialmente a ustedes dos por su amabilidad, su disposición, a todos los que se conectaron hoy día. Decirle a las personas que nos escuchan que se queden muy atentos a lo que está pasando en la Comisión de Forma de Estado, porque viene ahora el bloque de discusión sobre la autonomía financiera, la eventual responsabilidad fiscal, y porque de las normas presentadas y que se votaron ayer en general en la comisión veo que reviven algunas ideas como que la región, comuna y autonomía territorial indígena pueda suscribir deuda. Que es un tema de especial interés y que tiene obviamente relación con la sostenibilidad fiscal del país. Así que dejar a todos invitados a seguir esta discusión en la Comisión de Forma de Estado y además invitarlos a que nos acompañen el próximo viernes a las 8:30 de la mañana. Vamos a estar con los convencionales Ruggiero Cosi y con Cristian Viera conversando sobre sistemas de justicia, justicia indígena, justicia constitucional, temas muy interesantes, así que desde ya invitados y darle las gracias al Líbero, nuestro media partner en este encuentro. Muchas gracias. Chao. Chao, Felipe, Tami, Natalia. Chao, que Chao, estén vaya muy muy bien. bien. Tami, muchas gracias. Buen fin de semana.